Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, bienvenidos al canal de Mr. Queen. Hoy vamos a hablar sobre la taquilla de Superman, la película de James Gunn protagonizada por David Corenswet, porque ya estamos, digamos, en un momento en el que se puede hablar de fracaso, éxito, buenos números, malos números. El recorrido que le quede ya a Superman realmente va a ser un poco residual. Veremos si es capaz de cruzar los 600 millones en todo el mundo. Yo creo que va a depender exclusivamente de Estados Unidos y vamos a hablar de esas cifras aquí, porque lo cierto es que los datos dejan muy a las claras dos tendencias. Una es éxito rotundo en Estados Unidos y la otra es para mí un fracaso evidente en lo que viene siendo el resto del mundo. Hay que preguntarse por qué, hay que ver qué es lo que no ha sucedido de manera correcta con este personaje fuera de las fronteras estadounidenses, y hay que ver si hay una especie de tendencia a la baja con el mundo de los superhéroes fuera de lo que viene siendo Estados Unidos, porque lo cierto es que si atendemos a los números que hemos estado viendo de los estrenos superheroicos de los últimos años, sobre todo después del COVID, exceptuando contadas excepciones, empieza a ser una tónica predominante que las películas se queden en este umbral. Y lo que empieza a ser una anomalía es encontrarse películas de superhéroes que superen los 1.000 millones de recaudación, cosa que antes pues era como más sencillo, ¿no? Solo hay que ver aquellos años de Capitana Marvel o Aquaman superando los 1.000 millones. Era una burbuja de superhéroes monumental, donde la gran mayoría de películas a partir de 2016 para adelante, bueno, es que rozaban un disparate de recaudación sin sentido. Podemos hablar, si queréis, de lo mala que fue Escuadrón Suicida de 2016, que además le reventaron la película a David Ayer, como se la reventaron a Zack Snyder, ¿no? Y nos encontramos con un engendro mutilado, y a pesar de ello tuvo una recaudación en agosto que fue un auténtico disparate. Estuvo muy cerca de quedarse alrededor de los 1.000 millones. Todavía no lo recuerdo muy bien, pero creo que fueron más de 900 millones o casi 900 millones recaudados por Escuadrón Suicida, la peli de 2016. Las tendencias han cambiado y ahora nos encontramos en un contexto socioeconómico y sociocultural particularmente no complejo para el mundo de los superhéroes, pero sí diferente. Hay que ser totalmente honestos. Pero esa diferencia no significa que Superman quede exenta de hacer un análisis profundo a la hora de hablar de lo que ha podido o no ha podido suceder con respecto a lo que viene siendo la taquilla internacional. Porque ya os adelanto que la taquilla nacional ha sido una bomba. Bueno, pues aquí tenéis las cifras actualizadas en Box Office Mojo, o Moyo, como queráis pronunciarlo, Mojoyoyo. Y como veis, lo tenéis muy claro aquí porque creo que se aprecia bastante bien, pero lo podemos poner un poquito más grande. 299 millones en Estados Unidos, es decir, el 57,3% frente a 223, que es el 42,7% que es en el resto del mundo. El total a día de hoy son 522 millones de dólares, que a día de hoy ya, por lo que han presentado, son números en los que al estudio no le ha costado dinero esta película, ha cruzado ese presuntamente umbral de la rentabilidad, pero yo no me voy a esconder, para mí son números muy pobres, y me voy a explicar. En Estados Unidos no tengo nada que reprocharle a esta película, porque va a superar los 300 millones de dólares en doméstico y ya se ha convertido en la película de Superman más taquillera de la historia. Es decir, en Estados Unidos nunca antes un estreno de este personaje había tenido esta recaudación. Ahora me pueden venir los señores expertos de la inflación a explicarme que en realidad si hubieran tenido en cuenta los tickets, el precio actual de lo que costaba, entonces otras películas estarían por delante y esta sería la última o no sé qué. Bueno, las mismas reglas del juego para contar los tickets vendidos deben aplicarse a la hora del poder adquisitivo de una persona para adquirir o no una entrada. Es decir, creo que las reglas del juego no son solo que cuesten más las entradas, sino que la vida también es más cara. Y de hecho, si tenemos en cuenta eso y vamos a hablar de factores socioeconómicos, hay que hablar también de factores socioculturales.
Es decir, si vamos a ser expertos de la inflación, seamos también expertos de tendencias de consumo y veamos qué hubiera pasado con esas películas que presuntamente habrían hecho una taquilla mucho mayor que Superman gracias a la inflación, si se hubiesen estrenado en este contexto concreto, tanto político como cultural, y más INRI. ¿Existían las plataformas streaming por aquel entonces? ¿Qué nivel de consumo internacional había de esas plataformas streaming si es que existían ya por aquel entonces? Hay que preguntarse muchas cosas a la hora de analizar una película o la taquilla de una película, si te vas a ir de experto de la inflación, porque no es solamente que la entrada cueste más, es que los hábitos de consumo han cambiado, es que las entradas, al ser más caras, pueden generar también un conflicto en las familias que han perdido el poder adquisitivo debido a esa inflación, y hay un montón de conceptos más que pasamos por el aro y que no lo analizamos. Por lo tanto, a mí el argumento ese de la inflación me parece una gilipollez. Las películas se analizan dado su contexto actual, y fin. Y el contexto actual de Superman es el que es. Y Superman, con esta inflación, con este precio, etcétera, es la película en Estados Unidos más taquillera del personaje de todos los tiempos. Te guste o no te guste. Ahora, no es oro todo lo que reluce. Para mí, 522 millones, y si se queda incluso por encima de los 600 millones, que veremos estas últimas tendencias, si son capaces de arrastrar estas últimas semanas, ¿no?, en agosto, a ver si consiguen o no pasar los 600, para mí, personalmente, Superman, en lo que es internacional, para mí ha fracasado. Yo esperaba una taquilla mucho mayor en Estados Unidos, en internacional, que el internacional estuviese por encima del doméstico y que con las cifras tan buenas del doméstico se hubiera plantado fácilmente en unos 700, 800 millones, que es la cifra en la que podríamos estar hablando de un éxito real a nivel global de esta película. Como he dicho antes, las películas actualmente de superhéroes no gozan de tanta salud como gozaban antes, pero creo que tenemos casos o ejemplos de películas que han tenido una promo menor incluso que Superman de DC, como de Batman, que ha funcionado mejor. Es fácil saber por qué. El personaje de Superman, y esto es un vídeo que voy a hacer próximamente, no tiene el mismo engagement, ni la misma publi, ni el mismo amor generado, ¿no?, que lo tiene Batman. Es decir, Batman es un superhéroe, un personaje que es tanto más querido como más magnético para el gran público. Y el público además sabe que hay algo de Superman y se lanza de cabeza. Entonces las películas de Superman suelen ser rentables realmente y tienes que ser un auténtico apocalipsis para cagarla. Pero Superman es un personaje que, aunque sea mayúsculo en lo que es el universo DC, y aunque sea un personaje muy conocido para la cultura popular, en especial su logo, ¿no?, su emblema, su marca, sí, también es un personaje que no termina de tener un empaque similar al que tiene Batman, no tiene tanto atractivo en ese sentido, y los números son un fiel reflejo de ello. Cabe preguntarse si en internacional Superman funciona peor como símbolo de lo que funciona en casa, y cabe preguntarse si es que Batman tiene más engagement con el público de todo el mundo frente al personaje de Superman. Yo no soy experto en eso, por lo tanto no puedo hacer un estudio sociológico de preferencias, de motivos, de razones, etc. Sí que voy a hacer una especie de búsqueda larga y exhaustiva para tratar de ver cuáles son las razones y compartir un vídeo de por qué Batman es un personaje que sí funciona en taquilla internacional y Superman es un personaje que aún tiene una asignatura pendiente. Pero vuelvo a insistir, la promoción de esta película a escala global fue tan grande, fue tan potente, y Warner se dejó absolutamente todo, que para mí esta taquilla internacional es insuficiente. ¿Convierte a esto a Superman en un fracaso a escala global? Pues hombre, yo considero que no ha llegado a ser un fracaso, pero para mi gusto no ha sido un éxito. Estos números internacionales son mucho más pobres de lo que yo pensaba que iba a ser. ¿Que le vale a Warner y a James Gunn? Oye, cada empresa, tío, se la busca y se la cuece y se conforma o no. A mí me parecen números a escala global muy pobres. Yo esperaba algo más.
si hubiese tenido una promoción, bueno, diferente, si hubiese tenido una promoción más similar a la de Batman o a la de algunas últimas películas de superhéroes y tal, pues seguramente te estaría diciendo que no es tan mal y que son cifras bastante buenas y que bueno, han maquillado los números, que el doméstico la ha salvado, etc. A mí me parecen cifras pobres. Yo esperaba que a nivel internacional estuviese más arriba. De hecho, sabéis que yo esperaba que esta película se aproximara o se acercara a los 1.000 millones de recaudación y se va a quedar por encima de la mitad. Y eso significa que mis expectativas con respecto a la película eran mucho mayores en cuanto a recaudación de lo que realmente ha sido. El doméstico es inapelable. Si alguien te dice que Superman ha sido un fracaso en Estados Unidos, te está mintiendo. Te está mintiendo. Superman ha sido un exitazo y un taquillazo en Estados Unidos. Te pongas como te pongas. Y te pongas como te pongas, Superman, dada la escala de su promoción, ha sido un bluff internacional. Y se la ha pegado. Y debería haber recaudado más. Que podemos jugar, como dice mi colega Alex, al que quiero por encima de mi vida, que hay que ir perfil bajo y todo este rollo, perfecto. Pero el perfil bajo lo llevarías tú, no Warner. Porque Warner echó toda la carne en el asador a escala global para hacer llegar a este personaje a todo el planeta. Para hacer llegar este proyecto a todo el puto mundo. Y el mundo no ha respondido. Se ha quedado allí con un 42,7% del total, pero la superioridad de Estados Unidos es inapelable. Y si tenemos en cuenta que ha triunfado tanto en taquilla Superman en doméstico, si hubiese funcionado en internacional, estaríamos hablando de otra cosa. O sea, paraos a pensar por un momento que internacional hubiese hecho 500 millones. Es que estaríamos hablando de 800 millones de dólares. Los números cambiarían, ¿eh? A estas alturas cambiarían. Ahora bien, vamos a ver cómo se mueve en doméstico las últimas semanas, si sigue teniendo o no. Ahora ya va de bajada, obviamente, y ya a mediados de este mes empezará a entrar seguramente en digital, como suele pasar. Y bueno, números que tanto a James Gunn como a Warner, como he dicho, les han funcionado, lo han admitido, siguen para adelante, están muy contentos y agradecidos por la acogida. Creo que lo importante también para esta película era, no, más allá de los números, era tratar de trasladar una idea nueva del personaje, de presentarlo de nuevo al gran público, de iniciar un universo de superhéroes que está por ver la viabilidad que tendrá, los números que dará, el interés que despertará, etc. Ha funcionado en taquilla de manera correcta, es mi único análisis que puedo hacer. Para mí ha funcionado de manera correcta. Yo esperaba que fuera un pelotazo enorme, como lo ha sido en Estados Unidos, pero para mí ha funcionado de manera correcta. Lo que ha ganado mucho por un lado lo ha perdido por el otro. Y ha funcionado a nivel de audiencia y de público porque, bueno, una gran mayoría de personas ha disfrutado de la película. También tiene sus detractores, cosa que es totalmente lícita. Y luego ha funcionado en lo que viene siendo la crítica profesional. Sus números en Rotten Tomatoes o en cualquier tipo de aglutinador de reseñas pues están muy claros, ¿no? Ha funcionado bien Superman, ha gustado. Y veremos qué es lo que viene a continuación con Supergirl y con todas las series y las propuestas. Lo próximo que está por venir es Peacemaker, que si todo va bien pues haré un análisis cada semana del episodio, o una opinión, ¿no?, del episodio en cuestión. Y nada, esperar a ver cómo va las próximas semanas y meses la promoción de Supergirl. Yo creo que será mucho más rebajada que la de Superman. Veremos qué engagement real ha tenido Superman en ese sentido para atraer público a este nuevo universo. Pero yo vuelvo a insistir en la idea porque quiero dejarla muy clara, porque luego siempre hay las típicas ratitas, los monos de internet, pues que se sacan un clip, un corte y tal, y te mienten, ¿de acuerdo? Para el que ha llegado hasta aquí, para mí Superman ha tenido una taquilla correcta, ha triunfado muchísimo en Estados Unidos, es la película más taquillera en Estados Unidos de la historia del personaje, y para mí en internacional ha sido un bluff. Yo esperaba que esta película estuviese entre 800 millones y 1.000 millones de recaudación, se va a quedar en cerca de unos 600, si con suerte romperá la barrera de los 600, pero va a estar muy difícil.
Y nada, seguiremos esperando a que DC tenga un taquillazo de estos históricos, como lo fue con Aquaman o con Joker, y como lo puede llegar a ser en un futuro si este universo avanza y construye una historia cuando empieza a juntar a personajes como Superman, como Batman, como Wonder Woman, o se plantea una nueva Liga de la Justicia como un gran evento que aúne todas las narrativas presentadas hasta el momento. Esperemos llegar hasta allí. Que Warner no interrumpa esta vez el proceso creativo, como sí lo hizo con Zack Snyder, que vosotros ya sabéis que yo soy un gran detractor de Zack Snyder, pero que a mí no me guste el cine ni el arte que hace Zack Snyder, no significa que no sea verdad lo que dicen sus seguidores más acérrimos. Y es que a Zack Snyder no le permitieron construir su universo, no le permitieron contar su historia y le cercenaron su creatividad. Para mí, mejor porque lo que estaba presentando no me gustaba, pero una cosa no quita la otra. Es decir, que a mí me parezca bien que acaben con ese universo porque no me gustaba y me parecía un sin Dios y un espanto, no significa que no sea verdad que Warner de la noche a la mañana cambió de idea, lo mandó toda la mierda y dio un volantazo. Es verdad, las cosas como son. Entonces yo espero que esta vez, que sí que encaja conmigo la propuesta de James Gunn, porque a mí es un director que me encanta, es mi director preferido de superhéroes, yo espero que podamos ver por lo menos un primer arco de todos estos proyectos y a ver qué es lo que presenta y lo que no. Superman me ha gustado, me ha parecido una película muy bonita de ver, no es un personaje que a mí me apasiona realmente. Y ahora quedo a la espera de ver qué es lo que está por venir con Supergirl, con Batman, con Wonder Woman, con los Green Lantern, con todos estos personajes que desde hace tiempo llevan reclamando un espacio en el mundo de los superhéroes, que llegan en horas bajas, pero que ojalá esté a la altura de lo que se espera tanto de ellos como de este universo. Y nada más, me gustaría saber tu opinión en los comentarios con respecto a la taquilla de Superman, con respecto a la franquicia que ha presentado James Gunn y con respecto a lo que está por venir, siempre desde el respeto, porque si no, pues te pondré monitos de emoticonos y me reiré en tu cara, como vengo haciendo de manera habitual con todos los tarados y viudas de Snyder que llegan siempre aquí con sus dislikes y con sus faltas de respeto. Podéis coger la puerta e iros a tomar por el culo. Un saludo, que la fuerza os acompañe y que nadie os quite el placer de estar vivos. Hasta la próxima.